Soy Hipólito Palencia, llevo más de 20 años trabajando e investigando, viendo todos los aspectos de la corrupción en Colombia. Hoy vamos a hablar de corrupción. Esto es Dato Pro. La mejor empresa, la gran empresa del país es el Estado. El Estado tiene un presupuesto de más de 500 billones de pesos. ¿De dónde lo saca? Lo saca de nuestros impuestos para enriquecer a quienes manejan esos recursos públicos. De esos 500 billones, anualmente se calcula que los corruptos se llevan 100 billones de pesos. Nosotros los ciudadanos lo hemos permitido, todos lo permitimos. Vivimos en un país estructuralmente corrupto, hecho para robar. Lo que se roban las grandes cantidades billonarios, esos no caen así fácilmente, pero caerán. ¿Por qué uno siente que en Colombia siempre hay corrupción, gobierne quien gobierne? Esa es la pregunta que se hacen, creo que casi todos los colombianos, con uso de razón. Hay algunos que no tienen uso de razón. Vivimos en un país estructuralmente corrupto, hecho para robar. Los funcionarios solo piensan para lucrarse y lucrar a un tercero. Entonces, aunque el último gobierno de izquierda, desde que se inició, prometió que su gobierno iba a hacer cero corrupción, hemos visto casos de corrupción, pero no en la misma proporción que se vieron en los años anteriores, en todos los periodos de los gobiernos de derecha. Estructuralmente Colombia es un país corrupto. Vivimos siempre en manos de los corruptos. ¿Es verdad que todos los políticos son corruptos o eso es más como una fama que se les pegó? Un gran filósofo, Max Weber, decía, por ejemplo, que la política la podemos ver desde dos puntos de vista. El político que vive de la política y el político que vive para la política. El político en Colombia se da el primer caso. Políticos que viven de la política. Generalmente todo el que quiere obtener un puesto político lo quiere para algo, menos para lo que es la política. ¿Qué es la política? El simple servicio a la comunidad, en administrar los bienes públicos, pero para la gente, para los demás, para el común. Los políticos, como viven de la política, ese dinero que ellos administran es para enriquecerse, no para un servicio a la comunidad. Si todos pagamos impuestos, ¿por qué esa plata casi nunca se ve en cosas que necesitamos como hospitales, escuelas o vías? Esta pregunta es interesante porque el común de la gente no sabe que la mejor empresa, la gran empresa del país es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un presupuesto en este momento de más de 500 billones de pesos. Imagínense, 500 billones de pesos. Cualquiera que se quede con el 10% de ese dinero se enriquece enseguida. Pongamos el ejemplo del sector salud. De esos 500 billones, el sector salud se lleva más de 100 billones. Por eso vemos la mayoría de los monopolios de la salud se enriquecen de una manera extraordinaria. Entonces, para que esa empresa Estado obtenga, por ejemplo, para el próximo año, esos 500 billones de pesos, ¿de dónde los saca? Los saca de nuestros impuestos. Esos impuestos, entonces, usted los paga. ¿Y para dónde van? Para enriquecer a quienes manejan esos recursos públicos. Por eso, anualmente, cada gobierno le toca hacer una reforma tributaria para poder obtener más de esos recursos, porque no le alcanza. De esos 500 billones, anualmente se calcula que los corruptos se llevan 100 billones de pesos. ¿Por qué parece que en este país al que roba poquito sí lo castigan, pero al que roba millones nunca le pasa nada? Sí, eso lo vemos a diario, aunque hay dos tipos de corruptos, al que pillan y al que no pillan. El Congreso, por ejemplo, el Congreso actual, estoy absolutamente seguro de que la mayoría son corruptos y que viven de los recursos públicos, pero solo algunos caen, ya sea porque un enemigo se los pilló o ya sea porque fueron muy burdos en lo que hicieron. Nosotros, los periodistas, nos damos cuenta de que algo pasó en cierta contratación, entonces comenzamos a escarbar y comienza a caer. ¿Y a quién le pone el ojo? La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. A quienes a ellos les convenga. ¿Y quiénes les convenga? Los peces flacos, los que se roban cualquier presupuesto chiquitico, los que se roban las grandes cantidades billonarios, esos no caen así fácilmente, pero caerán. ¿Cómo hacen los corruptos para zafarse siempre de la justicia? ¿Cuál es el truco? Gran pregunta, porque si vivimos en un país donde el sistema es corrupto, uno de los pilares de ese sistema es la justicia. Y vemos una justicia totalmente podrida. Es muy fácil
que los grandes capos, los peces gordos de la corrupción se alíen con todos estos jueces, magistrados, para hacerte las suyas. Para ellos es muy fácil zafarse. Por ejemplo, acabamos de ver el caso de Emilio Tapia, un contratista de los más corruptos de Colombia. Está acusado de haberse robado 70.000 millones de pesos, que no hicieron nada, se los entregaron y se los robaron. Un juez de aquí, de Barranquilla, lo mandó para la casa porque acababa de tener un hijo, no sé qué. Pero, ojo, en algún lugar hay gente honesta, gente honrada, y un juez de Bogotá lo acaba de mandar de nuevo para la cárcel, diciendo que esto es inconcebible. ¿Cómo puede estar un corrupto fuera de la cárcel con todo lo que le había hecho a los niños de Colombia, robándole su futuro a nivel tecnológico? Entonces, muy fácil zafarse en Colombia de las acusaciones, de cualquier problema de corrupción. Estamos entre corruptos. Vimos lo de centros poblados y los 70.000 millones que se perdieron para llevar internet a los niños. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Ya la recuperaron? Se recuperó algún dinero, pero no todo. Generalmente, cuando el Estado contrata para una obra pública, una obra grande, como la que se pretendía hacer, se piden pólizas de garantía. No solamente el dinero que el Estado le va a entregar para que realice el trabajo, sino para que garantice que el trabajo esté bien hecho. Resulta que esas pólizas eran falsas. La mayoría de estas empresas eran de papel. ¿A quién se le va a cobrar? ¿Cómo se va a recuperar ese dinero? En nuestra experiencia nos ha mostrado que digamos que un 80% de la contratación pública en Colombia es engañosa, hecha con papeles falsos. Todo es direccionado para que alguien se lo robe. Entonces, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, que tienen las herramientas para recuperar todo este dinero o para tener en la cárcel a los responsables, no lo hacen. Siempre vemos obras inconclusas, puentes a medio hacer, hospitales abandonados. ¿Quién responde por esos elefantes blancos? Yo dirijo un portal de investigaciones que se llama corrupcionaldia.com. Ahí tenemos un mapa sobre elefantes blancos en toda Colombia. Se llama Obras de la Corrupción. En cualquier parte de Colombia siempre hay una obra, un puente, un acueducto, una escuela nunca entregadas, abandonadas, universidades abandonadas, hospitales abandonados. Y todo esto gracias a que el dinero público, que en este momento les había dicho que era de 500 billones de pesos, eso lo debe vigilar, controlar la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, pero no lo hacen. Por lo tanto, muchas obras quedan abandonadas porque si la obra vale 5.000 millones y los 5.000 millones, el 50% se lo han repartido y no lo pueden hacer con el resto del 50%, la dejan tirada y ni la Contraloría ni la Fiscalía, nadie investiga y ahí queda la obra. En los últimos años, la Contraloría sí ha formado una oficina muy especial en ubicar elefantes blancos para tratar de recuperarlo y tratar de investigar qué pasó ahí. Y ha recuperado algunos elefantes blancos, pero no debería ser la política esa de buscar elefantes blancos, sino de controlar cuando se debe controlar cada uno de los procesos de contratación y de ejecución de obras. ¿Por qué la gente sigue votando por los mismos políticos que ya han tenido escándalos de corrupción? En las últimas elecciones hubo 2 alcaldes que fueron condenados por corrupción, uno en La Guajira y otro en Chocó, y volvieron a quedar. Uno de ellos en Chocó ya lo acaban hace como 2 semanas, la fiscalía lo apresó, sí se había robado el dinero, pero la gente en últimas es tan corrupta como a quien elige. Cuando la gente justifica la corrupción diciendo roban pero hacen, ¿no será que estamos resignando a vivir con el problema? Esa es la idea conformista que tiene la gente, en que robe, hace algo. Pero es una idea totalmente absurda, lo cual denota un derrotismo total, denota que la sociedad está totalmente tomada por la corrupción y que no tenemos otra salida. Pero sí la hay. ¿Qué papel juegan instituciones como la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría? ¿Realmente funcionan como deberían o también están metidas en la rosca? Obviamente están en la rosca porque son instituciones que pertenecen al sistema de gobierno de Colombia. Cada uno de estos entes que deberían vigilar, fiscalizar, controlar, no lo hacen porque obviamente se mueven entre ellos intereses políticos de alto nivel. Por ejemplo, un alcalde X tiene unos líos de corrupción, pero ese alcalde X está protegido por uno o 2 senadores y esos senadores a su vez ayudaron a elegir tanto al procurador como al contralor y a la fiscal. Entonces se forma un círculo vicioso en que salimos perdiendo todos. Nadie investiga, nadie se mueve y los recursos públicos se pierden porque estos entes de control no hacen lo que tienen que hacer. Los intereses privados y políticos están por encima
del bien común. En últimas, la corrupción es solo culpa de los políticos o también de los ciudadanos por permitirlo. Si el sistema es corrupto, es porque nosotros los ciudadanos lo hemos permitido. Todos los permitimos. Desde el mismo momento de las elecciones comenzamos a permitirlo, vendiendo nuestro voto o dándoselo por un favor a alguien, eligiendo a los que siempre han manejado de una manera oscura y tenebrosa los recursos públicos, eligiendo a quienes se han enriquecido, y así colaboramos todos en que el sistema se vuelva más invivible con la corrupción. ¿Qué tendría que pasar en Colombia para que la corrupción de verdad empiece a bajar? Creo que educación. Necesitamos ciudadanos de verdad. La educación no solamente es que la gente se eduque, sino que comprenda el papel que tiene que asumir como ciudadano, como responsable de los recursos públicos, porque no solamente los responsables de los recursos públicos son los que lo manejan, los funcionarios públicos, también somos nosotros. ¿Cómo somos responsables? Controlándolos, exigiendo, mirando. Por ejemplo, en esta ciudad, Barranquilla, es importante que cada ciudadano se pregunte qué hacen los funcionarios, por ejemplo, de la alcaldía, o sea, empezando del alcalde hacia abajo, con los 4 o 5 billones de pesos que se le aprueban anualmente para que hagan su trabajo. ¿Qué hacen con esos 5 billones? Nadie se pregunta ni nadie le interesa. Si a ti no te interesa, si a nadie le interesa, ellos hacen lo que quieren. Entonces, todos somos culpables y todos tenemos el deber de sacar este país adelante, ejerciendo un control en las acciones públicas, porque a todos nos afecta. ¿Hay ejemplos de otros países que hayan logrado bajar la corrupción y cómo lo hicieron? Sí, hay muchos ejemplos. Nuestra corporación se rige por Transparencia Internacional y Transparencia Internacional, por ejemplo, anualmente hace un listado de cómo se comporta cada país con la corrupción. El listado va de los menos corruptos a los más corruptos. Y de los menos corruptos, por ejemplo, tenemos los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. Y un ejemplo que en las redes aparece mucho y que la gente maneja mucho es Singapur. Claro que Singapur es como una ciudad-estado, muy pequeño, pero había demasiada corrupción y ahí aplicaron normas muy estrictas para acabar con la corrupción, como penas de muerte. En cambio, en países nórdicos ha sido un proceso de educación que asumieran que lo público es sagrado, se respeta. Entonces, estos ejemplos deberíamos nosotros, los colombianos, tomarlos y lograr aprender de ellos. Cuando uno denuncia un caso de corrupción, ¿eso sí sirve de algo o es puro perder el tiempo? A nosotros los periodistas que nos dedicamos a la corrupción nos dicen siempre eso. ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso si no pasa nada? No pasa nada, que en este país no pasa nada. Mucha gente que nos contacta también dice, mira, te voy a dar esta denuncia, pero yo sé que no va a pasar nada, pero publíquenla. Denunciar yo creo que sirve de algo, porque yo creo que estamos viviendo un cambio que ha favorecido mucho a la comunicación. Lo que antes no se conocía, ahora se conoce en minutos, en segundos. Antes se ocultaba mucho. Y esto ha ayudado al control del Estado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se enteran con mucha más rapidez, con muchas más fuentes. Si antes nada más había un solo canal de televisión y te decía A, tú tenías que creer A. Pero ahora tú tienes de todo para informarte y de todo eso tú puedes sacar una conclusión. Sí vale la pena denunciar porque de alguna manera el corrupto queda en la palestra pública. Esos gordos han caído porque un periodista los denuncia. Tenemos el caso aquí en Barranquilla de senadores que han caído porque los han denunciado en medios alternativos. Nosotros tenemos un trabajo, encuentran a todos los corruptos de Colombia, que es la Galería de Corruptos de Colombia, en nuestra página www.corrupcionaldia.com. Denuncien, no tanto a la fiscalía, porque la fiscalía no hace nada, pero sí a la prensa, a los medios alternativos, que son los que hemos destapado muchas ollas podridas en Colombia. Muchas gracias.